No anoto, todo era muy pequeña la pizarra, ¿verdad? Pero vamos a comentar en qué consiste la precalificación. Tiene como objeto seleccionar un grupo de empresas interesadas. Seleccionar un grupo de empresas interesadas. El objetivo de la precalificación es seleccionar un grupo de empresas interesadas en el proyecto que al mismo tiempo reúnan las condiciones técnicas y económicas. Repito, la precalificación tiene como objeto seleccionar un grupo de empresas interesadas en el proyecto que al mismo tiempo reúnan las condiciones de tipo técnico y económico. Repito, la precalificación tiene como objeto seleccionar un grupo de empresas interesadas en el proyecto que al mismo tiempo reúnan las condiciones de tipo técnico y económico. No siempre se hace esto, ¿verdad? Porque a veces las licitaciones son abiertas y participa todo el mundo, ¿eh? Pero en muchos proyectos importantes es necesaria la precalificación, ¿verdad? Y hay otro trasfondo en esto que voy a explicar a continuación, el por qué la precalificación. Y es que normalmente en proyectos comunes y corrientes, tanto las empresas e instituciones del Estado deben cumplir con lo estipulado en la ley de contrataciones. Anote ahí, ley de contrataciones. Repito, en proyectos comunes y corrientes, decía, ¿verdad? Tanto la empresa como las instituciones del Estado deben cumplir con lo estipulado en la ley de contrataciones del Estado, particularmente los capítulos 2, 3, 4, capítulos 2, 3, 4 y 6. Y su reglamentación, capítulos 3, 4 y 6. Repito, las empresas y las instituciones del Estado deben cumplir con la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? En el capítulo 2, 3, 4 y 6. Y su reglamentación, capítulos 3, 4 y 6. Sección 5.
Bien, entonces, en proyectos especiales y de gran envergadura, es común en las convocatorias a precalificar esté la información adecuada que permita despertar el interés entre los posibles concursantes. Normalmente la información publicada consiste en lo siguiente. Repito, para proyectos especiales de gran envergadura, es común que en las convocatorias a precalificar esté la información adecuada que permita despertar el interés entre las posibles concursantes. Normalmente la información publicada consiste en lo siguiente. Fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento. Ubicación del proyecto. Fecha de licitación. Nacionalidad de los contratistas. Tiempo para la construcción. Fecha de presentación de la información solicitada. Fecha de presentación de la información. Costo lugar donde se pueden obtener los documentos. Costo y lugar de obtención de documentos. Entonces hemos anotado la información publicada en la precalificación. Fuente de financiamiento, ubicación del proyecto. Aquí, si se va a dividir en etapas, pues se coloca las etapas. Ustedes saben que hay proyectos que se hacen por etapas. Entonces, si ese es el caso, pues entonces se anota. Y es más, entre una etapa y otra pueden haber 6 meses hasta un año. ¿Verdad? Puede haber, entonces, primera etapa, dice, construcción de tal proyecto, primera etapa. Luego la segunda etapa puede ser dentro de un año más, 2 años, qué sé yo, ¿verdad? Hay mucho, porque estamos hablando de proyectos grandes, ¿verdad? Generalmente esos proyectos se hacen por etapas. Inclusive los proyectos de viviendas
son por etapas, ¿verdad? Primero empiezan con 500 casas, después 1000, etcétera, hasta llegar pues a hacer un gran proyecto. Entonces hay también entonces división del proyecto en etapas, sobre todo cuando son bien grandes, pues. Un ejemplo de ello pues son los proyectos de construcción de vivienda por etapas. Primera etapa, si oímos hablar de la segunda etapa de Residencial Las Mercedes, por ejemplo. Segunda etapa de la Residencial Las Mercedes. La primera le hicieron y la segunda le hicieron con una diferencia casi de 5 o 6 años, que es la que prácticamente toca con la carretera norte. La primera etapa pega ya con la América 2, vía Abraham Lincoln, la América 2. Esa es la primera etapa de la Mercedes. La segunda etapa ya las casas salen hasta la carretera norte. Ya pega ahí, pues. Entonces es un proyecto hecho por etapa. Entonces se da información pues de la etapa. Dentro de un año, 2 años, qué sé yo, va a ser la etapa y hay otro procedimiento. Y no necesariamente, es probable que la empresa que gane el proyecto le den la otra etapa, puede ser, pero no hay ninguna seguridad, pues obviamente vuelven a licitar otra parte, ¿verdad? Pero obviamente que hay una ventaja, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que sería la ventaja de, de que la misma empresa haga todas las etapas? ¿Verdad? Usted sabe que en la primera etapa, ¿verdad? Llega la empresa, hace sus construcciones temporales, su champa y todo, ya tiene un lugar. Obviamente en la segunda etapa ya toda esa inversión ya no la haría. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ahí sus champas, sus oficinas, ya no, y tanto llega una empresa nueva, entonces tiene que meter esos costos de instalaciones preliminares. Entonces hay una ventaja. Fíjense bien, eh, por ahí andan las preguntas más o menos, ¿verdad? Por ahí, eso es algo de pensar, decía, ¿verdad? Insisto en que los proyectos grandes como los proyectos de viviendas se hacen por etapas. En algunas ocasiones, pues, son grandes y se hacen por etapas. Caso típico, decía, Residencial Las Mercedes. No sé si alguien por ahí de los que están conocen, ¿verdad? Residencial Las Mercedes, un proyecto de vivienda que se ejecutó por etapas. La primera etapa está pegada a las Américas 2, a Villa Abraham Lincoln. Ahí está. La segunda etapa ya son casas más modernas, ¿verdad? Y llegan a Las Mercedes. Eso es un proyecto por etapa, entonces debe de especificarse pues la etapa en que se vive el proyecto. Ahora, ¿cuál es la ventaja tanto para el dueño como para el usuario? ¿Cuál es la ventaja de que las etapas las haga la misma empresa? Por ejemplo, decía las instalaciones preliminares temporales que se hacen. Por ejemplo, se hacen bodegas de cemento para almacenar el cemento, polines para almacenar la madera y el acero en varillas, ¿verdad? Se habilitan carpas grandes para proteger los materiales del agua, de que no se los lleve el agua, ¿verdad? Porque a veces gran cantidad de materiales, por ejemplo, digamos, se tiene apilada la arena, ¿verdad? Entonces cuando llueve hay la tendencia que se la lleve el agua, pues, y se pierda, ¿verdad? Entonces se hacen algunas instalaciones para eso, ya sean es sencillo, techado con zinc del más barato, ¿verdad? Pero abierto, lo que le llaman las construcciones del zanco, ¿verdad? Que solamente va techada la parte de arriba, pero no tiene mampostería ni de madera ni de ningún tipo, son abiertas, ¿verdad? Y bien alta, ¿verdad? Para que entre la pala a descargar los camiones o cargar y equipos más pequeños para llevar arena hacia los lugares especificados que están las viviendas. Entonces, toda esa instalación, si la empresa se va, se la tiene que desmontar, ¿verdad?
Y la que llega a la segunda etapa tiene que hacer nuevamente otras instalaciones temporales, etcétera, etcétera. Y todo eso es plata. Entonces, todo eso, ¿verdad? Todo eso, pues se puede ahorrar el dueño, o bien sea el usuario, ¿verdad? Obviamente que al final de cuentas todos esos costos caen al usuario, ¿verdad? Entonces, ahí hay una economía, pues, en ese sentido. La empresa, pues, hace uso de las mismas instalaciones que tenía antes, o, o se mueve por ahí, ¿verdad? Tal vez ahí en el lugar que está la van a ocupar para hacer vivienda, entonces se mueve para otra etapa, pero ya no tiene que comprar este, material, pues. Sí, la misma madera que tenía va a utilizar, etcétera, el mismo zinc para viviendas temporales, ¿verdad? Sus mismos talleres de carpintería, talleres de armadura y hierro, todo eso le sirve. Y si llevó plantas de luz, todo eso no tendrá que comprarla. Se puede imaginar usted comprar unas 5 plantas eléctricas, porque estamos hablando de que proyectos de residencia son bien grandes extensiones de manzanas, pues. ¿Ya? Entonces hasta necesitan planta, ¿verdad? Por trabajar en la noche, qué sé yo, pues. Entonces todo eso es una ventaja, pues. Y por eso aclaro, pues. Por eso aclaro esto, pues. Y sobre todo porque estamos hablando de proyectos grandes, ¿verdad? Donde se tiene que precalificar. Hay que precalificar, no es una licitación libre. No, no es una licitación libre. Entonces los proyectos grandes, entonces hay que precalificar, ¿verdad? Ya dije el objetivo que se pretende, ¿verdad? Que es de seleccionar un grupo de empresas que están interesadas en el proyecto, ¿verdad? Y al mismo tiempo que reúnen pues condiciones técnicas y económicas. Obviamente que si estamos hablando de un proyecto de carretera, por ejemplo, ¿verdad? Pues la función de esta precalificación es ver si la empresa cuenta con suficiente equipo para hacer la carretera, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues que es importante esto de las etapas. Lo mencionaba, ¿verdad? Porque al inicio no lo habíamos considerado en el sentido que estábamos tal vez pensando en proyectos pequeños, ¿verdad? Que termine el proyecto, murió, pues la empresa se lleva todo, ¿verdad? Todas sus instalaciones ahí, todo, una parte lo regala, qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo de sus próximos proyectos que tenga, ¿verdad? Entonces, estamos pues que diciendo que hay una ventaja cuando los proyectos se hacen por etapas y se utiliza la misma empresa, ¿verdad? O es probable que la empresa no tuvo buen desempeño y se requiere que la haga otra, pues, ¿verdad? Bien, entonces, entre los requisitos para precalificar, ¿verdad? Esta es como, diríamos, lo, lo que se pide, ¿verdad? Lo que se publica, pues, ¿verdad? Pero los requisitos para precalificar son otros. Esos son los que debe cumplir la empresa. Este es como diríamos el anuncio de la precalificación, ¿verdad? El anuncio. Pero que lo que se pide en un proceso de precalificación son lo que nosotros llamamos requisitos para precalificar. Lo que la empresa tiene que llenar, ¿verdad? Esa información. Bien, voy a ahorrar acá, ¿verdad? Vamos a entendamos lo que se trata de la diferencia entre esto y los requisitos. Este es como una especie de aviso para precalificar, ¿verdad? Es decir, ahí la empresa ve de que su área es carretera. Y si el proyecto es de carretera, entonces ahí tiene pues un, un, un potencial proyecto. Entonces ponen la fuente de financiamiento, prácticamente es el dueño quien está haciendo ya ese al Estado. Él dice cuál es la fuente de financiamiento. Nosotros vimos en las licitaciones, era que lo que encabezaba prácticamente
la licitación está a la fuente de financiamiento, en este caso el BID, pues en el caso de las licitaciones que mencionaban antes, ¿verdad? Pero ahora vienen los documentos que debe cumplir la empresa, ¿verdad? Ahí le dicen a ella que el tiempo puede ser que la empresa ahorita esté terminando un proyecto también de regular magnitud y dicen ellos, bueno, nosotros terminamos entre 3 meses. Entonces le podemos entrar a ese otro proyecto, ¿eh? Entonces, por eso le dicen, el tiempo para la construcción es de tanto, ¿eh? La nacionalidad de los contratistas, ahí se verá, pues, si no pueden participar los extranjeros, qué sé yo, ¿eh? Ahí, ¿verdad? Y veamos ahora concretamente cuáles son esos requisitos o documentos que hay que presentar para la precalificación. Voy a borrar acá, ¿verdad? Pienso que esto se explica por sí solo, ¿verdad? Pero decía en la ubicación del proyecto, cuando es grande estadio por etapa, entonces hay que también señalar cuáles son que el proyecto se va a dar en tanto etapa. Decía pues que ocurre generalmente en los proyectos de vivienda. ¿Por qué? Porque si es un proyecto de 2.000 viviendas, por ejemplo, ¿verdad? Que se han dado, ¿verdad? Entonces, se hacen las primeras 500 y se espera que al menos se llene, ¿verdad? Se llene primero para recuperar plata, ¿verdad? Mire, a un proceso de 6 meses en donde la gente que está interesada en la vivienda paga sus primas, paga esto, ¿verdad? Y lo otro, entonces la empresa, el dueño, pues, recoge plata, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Bueno, dentro de 6 meses estamos listos para arrancar la otra. Ya están habitadas, dice, vendidas 400 casas y entonces continuamos con la segunda etapa. Es lo que pasó en Residencial Las Mercedes, pues. Hicieron la primera etapa, ¿verdad? Están bastante retiradas las casas de la carretera de la norte, ¿verdad? Había unos grandes predios vacíos, pero ya ellos tenían el terreno ya considerado para la ampliación. Y pasó, como ese es un proyecto privado, Residencial Las Mercedes, ¿verdad? Obviamente los privados tienen eh, no son pues como el Estado que tiene organismos internacionales de financiamiento, sino que el financiamiento de los privados, pues obviamente que es más limitado que el del Estado, ¿verdad? Es más limitado. Entonces ellos esperaron prácticamente, pasaron como más de 5 años para hacer la segunda etapa, ¿verdad? Y así se dio, pues. Claro que ahí no estamos hablando de 500 casas masivas, es un proyecto privado de menor cuantía de las casas, pues. Para empezar, pues la primera etapa, pues no son muchas casas, la segunda tampoco, ¿verdad? No estamos hablando pues de 500.000 viviendas, sino que por eso decía al inicio, pues que tanto el Estado como los privados deben de cumplir, ¿verdad? De cumplir con la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Y hablaba también en proyectos de gran envergadura, ¿verdad? Que es, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Si en proyectos especiales de gran envergadura es común que en las convocatorias precalificar esté toda la información. ¿Qué información es la que estamos hablando? De esta, ¿verdad? Y ahora vamos con los requisitos para precalificar. Es decir, documentos que tiene que llenar la empresa, pues, ¿verdad? Entonces vamos a borrar acá para escribir esos requisitos que son los que debe cumplir. Estos son los de que el dueño manda o ¿verdad? El Estado, digamos, el MINSA, que tiene proyecto, ¿verdad? Entonces manda esto, lo publica y luego pues tiene los requisitos para precalificar, ¿verdad? Para la precalificación. Ahora hay que diferenciar con lo anterior, ¿verdad? De que primeramente estos son proyectos de gran envergadura, donde hay una incertidumbre para el dueño si la empresa va a cumplir. Por eso es que pide requisitos. En los otros proyectos de menor envergadura, no, pues.
no se da ese temor de que la empresa pueda darlos colgados. Entonces le pide precisamente para participar estos requisitos para la precalificación. Bien, entonces tenemos nombre de la firma, ¿verdad? Nombre de la empresa. Dirección comercial. Equipo del contratista. Fíjense que en los proyectos de residenciales, en determinadas zonas, hay que hacer grandes movimientos de tierra, ¿verdad? ¿Qué uno está pensando? Uno piensa que en los proyectos de residenciales no se, no se utiliza mucho equipo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces la topografía es bien irregular y tenemos mucho aquí en el propio casco urbano, ¿verdad? Hay lugares donde se han hecho grandes volúmenes de movimientos de tierra, ¿verdad? Eh, y claro, si en la medida que nos vamos alejando del casco urbano, pues la topografía es más irregular todavía, ¿verdad? Es más irregular, ¿verdad? Entonces, se pide pues que el contratista tenga equipo, ¿verdad? No vayamos largo. Hablando de esa zona todavía, digo esa zona porque este, cuando iniciaba a trabajar, me tocó trabajar en esa zona, ¿verdad? Entonces la conozco perfectamente, miren, de la carretera norte para el lago, sobre todo ahí en esa parte de donde está la subasta para el lago, ese es un terreno bien irregular, no es una llanura planicie, no. Fíjense que en la misma América 2 habían manjoles que tenían hasta 8 metros. Eso es una tumba prácticamente. ¿Y por qué se da eso? Por la topografía del terreno, ¿verdad? Entonces, como es un sector, ¿verdad? De nivel bajo, podríamos decir, ¿verdad? De, de, de poco, digamos, en cuanto al nivel de vida, ¿verdad? Podríamos decir bajo, pues, es decir, de gente pobre, pues, ¿verdad? Obviamente allí, este, una buena urbanización implica que hay ahí grandes movimientos de tierra. Y si no ve usted la, la entrada, la entrada, ¿eh? A la derecha tiene unas grandes terrazas es decir, ahí hay alturas bien grandes del terreno, grandes elevaciones. Se tendría que haber hecho un gran movimiento de tierra, pero no se hizo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que tiene esos manjoles que tienen 8 metros prácticamente, ¿verdad? Usted sabe que por ahí van las colectoras, ¿verdad? Ahí prácticamente el extremo donde terminan colectoras. Y ahí también se ha dado lugar para muchas residenciales privadas también en esa zona, ¿verdad? Entonces es una zona bien irregular de topografía. Entonces, si no se hacen movimientos de tierra, entonces resulta que los manjoles, ¿verdad? Los pozos de visita, las cajas de registro, son bien hondos, ¿verdad? A diferencia de cuando se hacen movimientos de tierra donde se trata de compensar, ¿sabes? Que el movimiento de tierra es compensar, ¿verdad? Las grandes oquedades que hay, es decir, lo que se corta debe ser igual a lo que se va a compactar, a lo que se va a depositar. Y esa es la lógica del movimiento de tierra, para que el terreno sea, sea plano, pues. Y cuando el terreno es plano no hay esos grandes pozos de visita y esas tuberías tan hondas, tan profundas, que son un problema, pues. Usted sabe que una obra, entre más profunda es más costosa y además más peligrosa que hacer. Se puede imaginar trabajar a 5 metros ya es un problema.
3 metros es un problema, ya puede quedar la gente soterrada. ¿Ya? Entonces, por eso es que está esta parte ese requisito equipo del contratista, y no solamente, digamos, en las carreteras se requiere equipo, ¿verdad? No solamente en las carreteras se requiere equipo, sino que en las zonas residenciales que tienen mucha irregularidad en la topografía se necesita que el contratista tenga equipo. Y no pensar, pues, decir, ¿para qué vamos a querer? Porque también hay trechos de carretera, hasta sumando, en un proyecto de esto puede haber hasta 3 kilómetros de carreteras ahí. Entonces, hay carreteras, hay obras de infraestructura en carreteras y también en terraceo, ¿verdad? Y también de tuberías. Entonces, hay movimientos de tierra, entonces requiere, pues, indagar si el contratista tiene equipo, sobre todo en lo que es el pavimento, el concreto, perdón, el asfalto. Ese necesita equipo, el otro no, ¿verdad? El adoquín y eso, no necesita equipo más especializado, ¿verdad? Bien, entonces, insistía en esto, pues, del equipo, ¿verdad? No pensar de que solamente en un proyecto de carretera, en la precalificación, el contratista requiere equipo, ¿verdad? Bien, y este requerimiento, ¿verdad? Es una, como pudiéramos decir, es una disyuntiva que si participo o no, si no tengo equipo adecuado y tengo mucha carretera que hacer, entonces no participo. Ya de hecho de aquí es un coladero esto, ¿eh? Porque no todas las empresas tienen equipo. Usted se puede imaginar el costo de un equipo, pues para el más sencillo, pues que son los de tracción para mover volumen de tierra, cortar, destroncar, etcétera. Ese es un equipo que vale un platal, pues. Estamos hablando más de los grandes, de más de $100,000 cada uno, ¿verdad? Y tal vez es lo que puede ser la ganancia, después de todo, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto, pues ahí es un muro que me decido o no, dependiendo de esto, ¿no? Bien, luego tenemos personal técnico de la empresa, ¿verdad? Personal técnico. Aquí la empresa pues manda un listado de todos los ingenieros que tiene, de los residentes, de los maestros de obras, ¿verdad? Indicando ahí pues su tiempo de trabajar, o sea, experiencia. Personal técnico con su experiencia, ¿verdad? Es decir, hay empresas que tienen 8 ingenieros residentes y todos de 5 a 10 años. Todo eso es muy importante para elegir una empresa. El personal técnico con la experiencia, ¿verdad? Es muy importante ese aspecto, ¿verdad? Luego, lista de trabajos similares que la compañía ha realizado, indicando lugar, monto, tiempo, etcétera. O podríamos decirlo eso, resumirlo como proyectos ejecutados. Eso es lo mismo, ¿eh? Proyectos ejecutados. En donde obviamente que va reflejando los, los costos de esos proyectos, así aproximado, pues que 20 millones, 30 millones, costos, tiempo, ¿verdad? O esa información, ¿verdad? Referente al lugar y algún otro dato pues interesante que pueda reflejar el proyecto ejecutado. Es muy importante también ese aspecto, ¿verdad? Luego tenemos la información financiera, es decir, si la empresa tiene buena solvencia económica. Este es otro dato muy,
muy importante, la información financiera, ¿verdad? Referencias, pues puede medir, puede inventar, ¿verdad? Puede inventar y poner cosas que tal vez no ha participado. Entonces, aquí pues se comprueba mediante referencias con otras empresas, ¿verdad? Sí, en realidad pues lo que tienen ahí es verídico. Entonces se piden referencias de otras empresas, ¿verdad? Que puedan dar testimonio, ¿verdad? De que sí es cierto que hicieron X, Y, Z proyecto. Es fácil llenar una hoja e inventar, ¿verdad? Que hizo. Entonces, por eso es que se piden esas referencias para comprobar, pues, ¿verdad? Ahí en este caso le piden 3 referencias de empresas que puedan dar fe, pues, ¿verdad? Luego tenemos obligaciones contractuales. Obligaciones contractuales. ¿Verdad? Indicando lugar, trabajo, monto del contrato, etcétera. Es decir, en obligaciones contractuales actuales, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, lo que ahorita, los contratos que tienen ahorita que está haciendo esos requisitos, cuáles son sus obligaciones contractuales que tienen, por ejemplo, ¿verdad? Por eso sí, actuales. Ahorita, por ejemplo, tienen la construcción de un cine, tienen una biblioteca, etcétera, etcétera. Todo lo que es contrato, ¿verdad? El contrato, ¿verdad? Si tiene obligaciones, entonces hay contratos escritos, ¿verdad? Eso es lo que se pide, ¿verdad? De obligaciones contractuales, de trabajos y pueden ser también que, que haya adquirido un equipo, pues adquirido un equipo, digamos, una un camión de volquete, $60,000, ¿eh? Ahí lo está pagando, entonces tiene un contrato pues con la Toyota para todo eso, pues lo que tenga equipo, tenga trabajo y deuda y jaranas, pero eh, que sean que sean legales, pues, o sea, que tengan documentos legales, pues, ¿verdad? Bien, ahora, ¿para qué? Hasta ahí, ¿verdad? ¿Para qué sirve esta otra información? Entonces, anotemos ahí, ¿verdad? Estos son los requisitos básicos de que se pide la precalificación, son los requisitos que la empresa debe, debe llenar, debe llenar, ¿verdad? Dentro de esto decíamos, ya vimos la importancia que tiene, ¿verdad? El que el personal y el equipo, ¿verdad? El personal y el equipo de la empresa es muy importante para decidir, ¿verdad? Lo mismo que la información financiera, ¿verdad? Si la empresa no está endeudada, puede haber adquirido quizás equipo o otros bienes que, que no son tal vez muy rentables. Por ejemplo, compró una finca, ¿verdad? Pero la finca, pues, obviamente, hay fincas que se utilizan nada más para llegar los fines de semana y se no son muy productivas, pues. Entonces, puede que tenga granada, pues, pero, qué sé yo, compró 2 casas, o es información financiera, ¿verdad? Y da referencias, y todo esto, digamos, sirve para lo siguiente. Esta información permite determinar la competencia, ¿verdad? Toda esta información
permite determinar la competencia de la empresa. ¿Ya? Anotemos aquí que toda esta información permite determinar la competencia. La competencia de la empresa. Por un lado, ¿eh? No solo desde el punto de vista de los recursos humanos, sino también en equipos y recursos financieros. Repito, esta información permite determinar la competencia, el desempeño de la empresa, no solo desde el punto de vista de los recursos humanos, sino que también en términos de equipos y recursos financieros. ¿Ah? Sí, el conocer la competencia de la empresa permite pensar que la obra a licitar tendría la calidad deseada si es ejecutado por una de las empresas precalificadas. Repito, ¿ah? Toda esta información, ¿verdad? Todos estos documentos que se piden en la precalificación, ¿verdad? Sirven para determinar la competencia o el desempeño de la empresa. ¿Verdad? Pero además, ¿verdad? También permite conocer los equipos y los recursos financieros. ¿Verdad? Y esto, decía, es una garantía para que tenga un final feliz el proyecto. ¿Verdad? Si es ejecutada por una empresa que precalificó. ¿Verdad? Bien, entonces, para finalizar, veamos cuáles son los, los requisitos que se presentan en la precalificación que tienen mayor importancia. Ya habíamos señalado algunos. Obviamente, señalemos cuáles son los más importantes de esto. El equipo, por ejemplo. ¿Eh? El equipo de construcción de la empresa, su estado y su tipo de maquinaria. Eso es muy importante, ¿eh? Porque podría tener 5 camiones de volquete ya viejos desde hace 20 años, 15 años, qué sé yo. Pues no lo ha bacanaleado mucho, entonces el equipo logra sobrevivir mucho tiempo. Ustedes saben que depende del uso que se le da al equipo, pues puede durar 5 días como un carro. Puede estar 5 años, 10 años y 20 años y está trabajando bien. ¿Ya? Entonces ellos ven las marcas del equipo, ¿verdad? Ellos piden. En cuanto al equipo, no es solamente decir yo tengo 4 patroles, un tornapool, tantos camiones de volquete, no. Hay que mandar también el año, la marca y la capacidad de esos equipos. No es lo mismo tener una retro de 1 pie cúbico que una retro de 5 pies cúbicos. No es lo mismo tener un de 10 que un de 5. No es lo mismo. Obviamente el de 10 le hace el trabajo de 2 o 3 equipos de eso. ¿Verdad? Y además que un de 10 le agarra y, y una elevación, un cerrito de mate lo agarra, lo corta y ya, no hay problema con el de 10. Entonces, es un equipo bien caro. ¿Eh? Entonces también en cuanto a los equipos, hay que mandar todo eso completo, el año, su capacidad que tiene, ¿verdad? Que es lo que se conoce como su eficiencia. La eficiencia de la máquina, pues, en términos de capacidad, pues, ¿verdad? Bien, además la marca, ¿verdad? La marca de los equipos, hay equipos que no, no duran mucho, pues, ¿verdad?
Bien. Y luego tenemos la información financiera, es importante también, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Esta parte también y también del equipo. Porque si tienen buena solvencia económica, pues su parque de equipo vive, como dicen, vive al día con su mantenimiento y eso, pues no tiene problemas con el desempeño. ¿Por qué? Porque ellos tienen buena solvencia y se da periódicamente a revisar sus cambios de aceite, qué sé yo, pues todo su mantenimiento. El equipo tiene que darle mantenimiento. Si no tiene recursos financieros, no puede darle mantenimiento. ¿Ah? Esos dos más o menos. Bueno, y la otra es el de los proyectos ejecutados. Obviamente la empresa que ha hecho varios proyectos de carretera, pues con mucha facilidad, pues hará otro más. ¿Verdad? Eso son básicamente los tres: el equipo, la parte financiera y los proyectos ejecutados. Esa es, digamos, la garantía de que el proyecto pueda terminarse felizmente. Esos tres, ¿verdad? Equipo de construcción, la parte financiera y proyectos ejecutados. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Lo otro, pues, información complementaria. ¿Verdad? Información complementaria, pero ahí básicamente está el meollo del asunto. ¿Verdad? Bien, entonces, veamos cómo estamos los que están conectados. 31. Está bastante bien la conexión con 31, casi estamos todos. Entonces vamos ahorita, son las 21. ¿Verdad? Todavía, bueno, el micrófono abierto para participar, ¿verdad? Para participar, en lo que se quiera ampliar, ¿verdad? Porque aquí hay mucho que ampliar, ¿verdad? Y también alguien me podría decir, bueno, el papel aguanta todo. Yo puedo decir que tengo 5 camiones de volquete y tal vez solo tengo uno, ¿verdad? Entonces, eso como que también no es ninguna garantía, pues, porque yo puedo decir que tengo 5 y eso se da, pues, y apenas tienen un camión de volquete, pues, y todo el mundo lo conoce el camión, pero dice que tienen 5, se infla, ¿verdad? Se suele inflar sobre todo la parte del equipo de máxima decisión, proyecto carretera, se suele inflar la información. Por eso es que se pide alguna referencia, pues, de empresa, ¿verdad? Pero digamos una empresa que da mantenimiento al equipo. Ustedes saben que el equipo de construcción es bien especializado, ¿verdad? Es la gente que está allá en Carretera Norte, ¿verdad? Es la que da mantenimiento. Entonces, eso saben, ¿verdad? Que tal empresa apenas tienen un tornapool de esos que jalan para trasladar tierra, pues, ¿verdad? O tiene solo una pala mecánica, y ya saben por qué le dan mantenimiento. Pues, esa empresa apenas tiene una pala mecánica y ahí sale que tiene 10 palas mecánicas. Entonces, obviamente que el papel aguanta todo, decíamos, ¿verdad? Inflar, se suele inflar y también decir, bueno, tengo un personal de 5 ingenieros residentes y apenas tienen uno, pues. Y 10 que tienen 8 maestros de obra y apenas tienen 2. Entonces, generalmente, pues, se suele inflar, pues, algunos requisitos, ¿verdad? Con el objeto de querer ganar el proyecto, ¿verdad? Se infla, ¿verdad? Pero obviamente que también hay como diferentes formas de cerciorarse, ¿verdad? De que si la empresa efectivamente tiene, pues, todo ese parque, sobre todo el del equipo, pues, ¿verdad? Pero decía que hay empresas que dan mantenimiento, ¿verdad? Y saben que la empresa tal solamente tiene una excavadora, una red, eso es todo lo que tienen, y un camión de volquete. Y eso no es suficiente, ¿verdad? Para un proyecto de estos, que donde hay bastante movimiento de tierra, eso no es suficiente. Al menos tienen que ser 5 camiones, por lo menos, de volquete, ¿verdad? Un proyecto de carretera. Entonces no es, pues, digamos, muy confiable la información, en el sentido, decía, que se suele inflar, pues. Se suele inflar, ¿verdad? Algunos datos, ¿verdad?
Bien, entonces micrófono abierto para si alguien quiere participar, ¿verdad? Hemos visto dos tipos de información, ¿verdad? El aviso prácticamente, ¿verdad? Lo que se publica de la precalificación y lo que la empresa debe cumplir, los requisitos que la empresa debe llenar, ¿verdad? Para poder calificar para determinado proyecto. Se entiende que de las firmas que están ahí precalificando, obviamente están las mejores, se van a elegir las mejores firmas, pues. Y en cierta medida, pues hay una especie de como de que casi alguna una corazonada, por decirlo así, que esas empresas podrán finalizar el proyecto, ¿verdad? Y las otras etapas que vienen van a terminarse exitosamente. Pero una empresa que esté enjaranada, por ejemplo, ¿verdad? Deben, por eso decía que la información financiera es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede tener la empresa muchas aranas, muchas obligaciones y no podrá, digamos, pagar para la planilla y tiene que prestar y entonces se ven jaranando. Y cuando percata, ¿verdad? No tiene las partidas que les dan, son para pagar las aranas que tiene y no cumple con los salarios de los trabajadores. Eso se da. O les pagan muy tarde, pues al mes. Se sabe que en la empresa ahí es de construcción es semanal los pagos, cuando mucho quincenal, pues, pero no puede pasar de eso. Entonces, si se desvían, si se tienen muchos clavos como muchas aranas, se agarran las partidas para pagar otras cosas y no para pagar el personal, pues. Y resulta que al ingeniero pues le salen pagando al mes 15 días, o le dan la mitad, ¿verdad? Y ahí pues, entonces eso es un problema, pues. Entonces, eso no es ninguna garantía que se va a terminar un proyecto. Entonces el ingeniero le está pagando al mes y medio, entonces me voy para otra empresa que ahí me pagan a la semana o a los 15 días. Igual que el operario, ellos andan ahí de una empresa a otra, viendo la que paga a la semana, paga cumplido, ¿verdad? Entonces, obviamente que todo eso también es importante, garantizar la mano de obra, pues. Sin mano de obra no se puede terminar un proyecto, obviamente, porque el ingeniero no es Superman que hace todo. Entonces, el obrero se retiene, ¿verdad? Pagándole cumplidamente, ¿verdad? Cumplidamente, y para ello la empresa tiene que tener buena solvencia económica. Como decía, hay muchas empresas que tengan nada y entonces tal vez tiene también 6 meses o un año de no agarrar ningún proyecto, entonces obviamente ellos han vendido parte del equipo, tienen que vender algún equipo, qué sé yo, ¿verdad? Y no están en buenas condiciones económicas, ¿verdad? Por eso decía pues que entre los documentos más importantes eran lo del equipo, la parte financiera, ¿verdad? Y digamos, referencia para poder comprobar pues efectivamente la información, porque el papel aguanta todo. Bien, entonces estamos, decía, 30 asistentes, ya se marchó uno, bueno, ya más o menos terminamos, ya estamos en la media. Si el micrófono abierto para participar, ¿verdad? Si alguno tiende a bien ampliar un poco, ¿verdad? ¿Aló? Estamos en el aire, vamos a cortar, ¿verdad? Prácticamente 11:30, ¿verdad? ¿Aló? Sí, ya pues hemos anotado, ¿verdad? Ya estamos claros, ¿verdad? De los requisitos. No confundir estos requisitos, ¿verdad? Con los otros, con los que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Esos son prácticamente los contratantes, los dueños del proyecto que dicen requerimos empresas de determinada caracterización, es esto, y esto es lo que debe cumplir la empresa que está interesada en participar, en precalificar. Entonces, hay que precalificar, ¿verdad? ¿Debido a qué? Debido a la envergadura que tiene el proyecto, ¿verdad? En otros casos no, es libre, ¿verdad? En otros casos la licitación es libre, ¿verdad? Bien, pero en esto decía, sobre todo proyectos grandes, proyectos especiales, es que se requiere la precalificación. Es un proyecto de más envergadura, de más tiempo, puede ser un proyecto que se ejecute en 3, 4, 5 años y hay otra etapa después. Entonces esa es la que pide esto. La otra es un proyecto de 6 meses, un año,
bueno, hay tanto papeleo, pues ahí se agarra todo el que tenga interés de licitar, licita ya, pues sin ningún problema. Y, ¿verdad? Aunque obviamente siempre piden alguna información por aquello de que, bueno, debemos dar a conocerle la empresa, que es la empresa, si no está haciendo negocio de otro tipo por otro lado, que no tiene problemas con la ley, etcétera. ¿Verdad? Bien, entonces vamos a salir del aire si no hay preguntas. Profesor Tenorio, profesor Tenorio en el aire, micrófono abierto. Aló. A ver, vaya que no se oye bien. Sí, Voy a cambiar. profesor, no, está bien, todo claro. Está bien, está bien. Sí. Bueno, creo que ustedes están pendientes de la entrega de la licitación, ¿cierto? Ya recibí los trabajos del grupo del M1. Creo que ustedes están pendientes, ¿verdad? Para entregar el próximo día que nos veamos en, en la, en la universidad, ¿verdad? Sería mañana. Sí, así es, para recordarles pues, que hay que llevarla. Ya me han preguntado por algunas características, ya dije que, ¿verdad? Que no tiene que ser una licitación vieja, ¿verdad? Que tiene que ser una licitación de un proyecto ingenieril de su preferencia, carretera, obras horizontales, obras verticales, ¿verdad? Puede ser de hidráulica, puentes, presas, etcétera, pero no de materiales. Hay mucha licitación de materiales, hasta de carro usado, hay ¿verdad? Licitaciones de carro, etcétera. No, eso no. Es proyecto de ingeniería. Ese era el único requisito que pedía. Y decía pues que una página, 2 páginas, como la que llevaba ya, pues estaba en una página prácticamente. Las, las tapeaba, ¿verdad? Y me lo entregaba pues personal mañana. Mañana la recibo. Estamos entonces siguiendo el programa para el cuestionario. Recuerden que hay un cuestionario y estoy tratando de dar toda la teoría para las preguntas, digamos, en sus propias palabras responder, ¿verdad? Con criterio propio, con sus propias palabras, ¿verdad? Y esto pues no es de aprender de memoria, pues, ¿verdad? Sino que uno tiene una base, ¿verdad? Y luego uno puede ampliarse, pues. Por ejemplo, le pido que es la diferencia entre la precalificación y la licitación. Ahí tiene una pregunta cajonera. ¿Cuál es la diferencia entre la precalificación y la licitación? ¿Y esas ¿Cuánto? preguntas, profesor, para cuándo van a ser? Bueno, es que ese cuestionario contiene de todo. ¿Ya? O sea, contiene prácticamente todo el material que se puede estudiar en un mes. Ahí está contenido. Entonces, ahorita, prácticamente ahí hay preguntas de precalificación y no las habíamos estudiado. Entonces, por eso es que no le he dado el cuestionario. El cuestionario abarca todo. Para a fin de tener una idea pues bien general y poder uno defenderse y no, pues que tiene que ser a pie de la letra ni nada como algo mecánico, sino que de pensar en sus propias palabras, con tal de no decir, de no hacer decir otra cosa. ¿Ah? Y entonces lo estamos terminando para el cuestionario. ¿Ya? Entonces usted todavía no lo ha mandado y hasta que Si tengamos no lo los he temas. mandado, ya lo tengo, si no lo he mandado, ¿sí? Porque cito, ayer con el grupo intenté dárselo al M1, pero estudiando el contenido del formulario, resulta que habían preguntas que no las hemos estudiado. Por ejemplo, insisto, había una pregunta que decía cuál es la diferencia entre la precalificación y la licitación. Entonces, profesor, yo no hemos visto, entonces vamos a terminarlo, pues vamos a terminar a ver qué este aspecto no hemos cubierto para que una vez que esté todo, entonces mando el cuestionario, pero ya lo tengo hecho. ¿Verdad? Por eso que si el que el que no toma nota a veces tal vez no tiene cómo defenderse, ¿verdad? Porque cierto que esto es fácil, pues, pero a la hora de llegar es tanto que estudiar que uno se puede confundir lo que es el requisito para precalificar o para licitar, ¿verdad? Aquí en esta etapa de precalificación no hay
responsabilidad todavía, ¿cierto? Apenas van a saber qué empresas tienen capacidad, competencia para precalificar. ¿Ya? Aquí no se ha dado la licitación, obviamente. Tienen que cumplir ese paso. Y a los que resulten precalificados, esos son los que van a licitar, a ofertar y todo. Los otros quedan fuera. En la licitación era abierta. Todas las empresas pueden participar, ¿cierto? Pero esta no. Estos proyectos no son abiertos. Hay que precalificar. ¿Ya? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es la precalificación y lo que es el trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Que es el de la licitación. ¿Verdad? Entonces, algo así, pues, ver diferencias, requisitos, etcétera, que se piden. Y su objetivo, ¿verdad? Entonces, también se puede pedir, digamos, en cuanto a las preguntas, ¿verdad? El por qué, por ejemplo, se piden esa referencia de 3 empresas. ¿Por qué se piden? Bueno, te me diría, bueno, es que el papel aguanta todo. Y una manera de comprobar que efectivamente tienen, porque puede haber puesto que tiene 6 camiones de volquete, por ejemplo, ¿verdad? En la lista de equipos. Marca Caterpillar o, bueno, los camiones son de otro tipo, ¿verdad? Pero el equipo fundamentalmente es Caterpillar o Hyundai, ¿verdad? El equipo pesado de construcción, pues. Los camiones no, pues son más comerciales porque los camiones no solamente se usan en construcción, pues entonces ahí, pues, pero la Caterpillar sí es equipo de construcción pesada, ¿verdad? Y la Hyundai. Entonces hay que incluir la marca Caterpillar, pero si la empresa de mantenimiento, ellos ponen que, o que el dueño sabe que la Caterpillar da mantenimiento a su equipo. Entonces preguntar a la Caterpillar si es cierto que tienen los 5 camiones de volquete o los 5 retro. Pues para eso se pide entonces esta referencia, para verificar si es cierto, pues en lo que respecta al equipo. En lo que respecta al personal técnico, esa información tiene que conseguirla por otro lado, ¿verdad? Porque esa información la empresa no la da, pues para empezar, ¿verdad? Nadie da información de su personal que tiene, pero están inscritos en el seguro, ¿cierto? Entonces, la empresa puede ir al seguro y decir, mire, la empresa tal, mire, estoy con la planilla en el seguro, así se haría cuenta de que efectivamente tiene 6 ingenieros residentes, pues, o únicamente en el seguro. ¿Quién más tiene información para eso? La alcaldía para los impuestos, o en el seguro. ¿Verdad? Y esa información el seguro no la oculta, pues, en general. ¿Verdad? Entonces ahí la dan y ahí uno pues se la baraja y puede confirmar pues que si en su plantilla hay 5 ingenieros. ¿Verdad? O también si ellos dan los trabajos por contrato y resulta que no tienen muchos maestros de obra. Antes, digamos, antes no había la modalidad de contrato. Fíjense, estoy hablando antes del terremoto. No había la modalidad del subcontrato. O si había, era solamente apenas una especialidad. Por ejemplo, los pisos. Los pisos era una obra que se daba por contrato antes del terremoto. Era el único prácticamente, ¿verdad? Y de ahí la empresa tenía su propio electricista, no tenía contratos eléctricos. Hoy día hasta electricidad se da por contrato. La plomería se da por contrato. ¿Verdad? Antes solamente los pisos. Habían firmas especializadas en pisos, pues terrazo, ladrillo corriente, ladrillo rojo que instalaban, ¿verdad? Y abriantaban, etcétera, etcétera. Saben que un piso, obviamente usted le pone ladrillo rojo, comprado directamente de la fábrica, pues obviamente tiene mal aspecto. Pero si ya viene y lo va a encerar a una empresa que lo da brillo y todo, ya cambió, aunque sea ladrillo rojo, y eso despierta el interés en el dueño que se decide porque el piso le gusta el piso, pues, ¿no? Entonces, solamente la parte de los pisos era que se da por contrato. Hoy día, casi todas las obras son por contrato. Entonces la empresa no tiene maestro de obra, no tiene personal, ¿verdad? Entonces,
¿Para qué quiere una planta antes era normal que la empresa tenía hasta 10 maestros de obra. Había un maestro eléctrico, un maestro de plomería, un maestro en carpintería para acabado. Habían 5 o 6 maestros de obra por especialidad. Ahora no, ahora toda la carpintería, por ejemplo, de ventanería y puertas se da por contrato. Obviamente no desaparecieron los maestros de obra de ahí. Entonces, la cuestión del personal técnico también tiene su bemol, pues, ¿verdad? Hoy día decía, no es garantía, es decir, probablemente las empresas tengan 2 o 3 maestros de obra y ya. Y antes tenían como 8, ¿por qué? Porque no había la modalidad del contrato. Mientras esté la modalidad por contrato, pues el personal se reduce. Y también se reduce también el personal técnico. El ingeniero solo queda como coordinador de todas esas especialidades, ¿verdad? Bien, ¿alguna aclaración? Entonces vamos a quedar ahí, ¿verdad? Al final quedamos 26. Bueno, ya pues ya están retirando, ya hemos terminado. Si no hay nada que aclarar, entonces me retiro, ¿verdad? Me retiro y mañana pues la entrega del trabajo de licitación. Aló, si alguien quiere pues antes de cerrar, participar. Aló. Gracias, profe. Bueno, entonces buenos días a todos, ¿verdad? Y nos vemos entonces mañana. Pues. Hasta mañana, profe.